En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abad Padre. Abba Padre, Abba Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba Padre, Abba Padre. Dame tu espíritu, Señor. Abba Padre, Abba Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bien, mis hermanos, estamos aquí en una nueva entrega de tu programa Abba Padre Internacional. Hoy quiero decirles a ustedes que la confianza que el ser humano tiene en Dios se debe a la bondadosa providencia divina. Así también nos lo manifiesta el Salmo 38 en su verso 18, la providencia divina. Y nosotros queremos iniciar este programa clamando la misericordia divina, esa bondad divina, para que todas las personas que han sido afectados de alguna manera o de otra por esta pandemia llamado COVID-19, esa misericordia arrope a todos esos afectados, arrope para consolar a los que han tenido pérdidas humanas, pérdidas materiales o de cualquier otra índole, porque también muchas veces hay pérdidas de los espacios físicos donde las personas viven. Que esa misericordia divina también pueda traer fortaleza para aquellos que están ahora en los hospitales, en sus hogares, porque están sufriendo de esta gravísima enfermedad. Tenemos sacerdotes, tenemos obispos, tenemos servidores, tenemos seres humanos, en conclusión, que necesitan de nuestras oraciones. Y quiero pedir de manera especial por dos colaboradores de este programa Abba Padre Internacional que han estado muy afectados de salud. El padre Brunel Dragon, quien está afectado del COVID-19, y Ronnie Abreu, que ya está superando un resfriado que tenía. Entonces, de manera especial, para el padre Brunel Dragon, nuestra manifestación de cariño, nuestras oraciones para él, y de una manera más especial que todos ustedes, nosotros le pedimos encarecidamente que se sumen a este clamor para que el padre Brunel y todos los afectados de esta situación puedan recuperarse. Vamos a invocar la presencia santa del Señor y vamos a pedirle a nuestro querido Enrique Félix que haga la invocación. Gracias, hermano Luis. Feliz inicio de semana para todos. Aquí en Abba Padre, en el mundo que nos ve y que nos escucha. Invitamos al Espíritu Santo de Dios ahora para que venga a morar en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros ambientes, en nuestra realidad. Así que decimos: ven, Espíritu Santo, derrámate, Espíritu de Dios, ahora. Nos aferramos a tu santa palabra que dice en primera de Juan 4:4, el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Así que en este momento te invitamos, Espíritu de Dios, porque te reconocemos como el poderoso, como el que todo lo puede, como el invencible, como el que viene a socorrernos, a librar a tu pueblo de la desgracia. Ven, Espíritu de Dios, como en el principio, a tomar el control
de la situación. Ven Espíritu de Dios y comienza conmigo, renovando mi mente y mi corazón. Ven Espíritu de Dios y comienza conmigo, renovando mi mente y mi corazón. Ven, Santo Espíritu, ven, Santo Espíritu, ven, Santo Espíritu, ven, Santo Espíritu. Ven Espíritu de Dios y llévate este miedo, llévate este pánico. Ven Espíritu Santo y glorifícate, glorifícate sobre esta pandemia. Ven Espíritu Santo a sanar a los enfermos. Ven Espíritu de Dios a llenar con tu presencia, a infundir tu paz, a llenarnos con tu amor, con tu poder. Ven Espíritu Santo, abrázanos, haznos sentir, haznos saber que no estamos desamparados. Ven Espíritu de Dios y derrama tu poder, derrama tu gloria. Ven Espíritu de Dios y ayuda a esta humanidad cansada, ayúdanos a vencer. Ven Espíritu de Dios y comienza conmigo, renovando mi mente y mi corazón. Ven Espíritu de Dios y comienza conmigo, renovando mi mente y mi corazón. Ven, 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 Santo Espíritu, ven, 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 Santo Espíritu. Y llenos de tu presencia, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, lleno de tu amor, de tu paz, Espíritu del Padre, derrama tu luz sobre las naciones y en este momento especialmente sobre el hermano Luis Espinal, que viene ahora con la reflexión del Santo Evangelio. Mis hermanos, llegamos a la reflexión de acuerdo al Evangelio de San Mateo, en su capítulo 10, verso 34, y también su capítulo 11, verso 1. Aquí dice el Señor: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Sí he venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y enemigos de cada cual serán los que conviven con él. Asimismo dice el Señor: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Aquí el Señor también nos manifiesta que quien recibe a un profeta por ser profeta, recompensa de profeta recibirá. Mis hermanos y hermanas, ¿qué evangelio tan difícil nos trae San Mateo en estos pasajes bíblicos? Qué difícil es esta lucha con nuestras familias, con nuestros grupos de oración, con nuestras comunidades,
con nuestros ministerios, en nuestros lugares de trabajo, en nuestros círculos sociales, en nuestros círculos deportivos, recreativos, culturales o en cualquier círculo en que nosotros nos podamos desenvolver. Es la lucha del espíritu con la carne. Es la lucha del bien contra el mal. Es la lucha de lo que quiere el maligno a lo que quiere Dios. Y en esa libertad que el Creador nos da, nosotros tenemos que estar en ese combate permanente, porque no todo el que dice Señor, Señor, se le abrirá la puerta. No todo el que dice Dios mío, es de fiar. Y por eso el discernimiento tiene que estar a toda prueba. No es fácil dejar familia, no es fácil dejar buenos trabajos, no es fácil dejar las comodidades que tenemos para trabajar en la evangelización. Porque trabajar en la evangelización no solamente es estar detrás de una cámara, es estar detrás de un micrófono, es estar en una cabina de una manera cómoda. Trabajar en la evangelización requiere remangarse las mangas, requiere tener un corazón compasivo, requiere ejercer la caridad. Pero dice el Señor que el que hace la voluntad de Él, y no la del padre o la madre, no la de la esposa o la del esposo, no la de la hermana, la del hermano, la que hace la voluntad de Él, el que hace la voluntad de Él, ya tiene su recompensa ganada. Y a eso todos debemos de aspirar, a tener la recompensa ganada. Bendiciones de lo alto para ustedes. Los santos son un camino de perfección, un camino de santidad, un camino hacia Pentecostés en la plenitud. Ariel Céspedes con el santo del día. Muchas gracias, don Luis, muchas bendiciones. Hoy, 13 de julio, la iglesia celebra el día de San Enrique, el único emperador que ha sido reconocido como santo en la iglesia. ¿Y por qué? Enrique viene de una familia muy católica, una hermana que fue monja, un hermano que fue sacerdote y la otra hermana se casó con un santo, San Esteban. Se dice que cuando se iba a casar Esteban con su hermana, Enrique, le pidió que lo único que él le solicitaba era que extendiera la religión católica donde quiera que ellos estuviesen. ¿Qué pasó en la vida de Enrique? Un día, Enrique se soñó con 6 y él dijo, bueno, lo más seguro es que en 6 días voy a morir. Y se empezó a prepararse porque a los 6 días se iba a morir. Después se dio cuenta que no murió y dijo, bueno, si no moría a los 6 días, lo más seguro es que voy a morir a las 6 semanas. Y se puso a prepararse para morir en 6 semanas. Y de ahí en adelante ve que no se muere en 6 semanas, empieza a prepararse para morir a los 6 meses. Y después dijo, bueno, pues eso es que voy a morir a los 6 años. Pero nunca le llegó la muerte cuando él esperaba, sino que a los 6 años lo único que le llegó fue el nombramiento para ser emperador. Y sucede que cuando el Papa Benedicto VIII estuvo detenido, pues unas personas querían quitarle el poder que tenía la Iglesia Católica, él pidió ayuda al emperador Enrique, quien con todas sus tropas fue y se movilizó y pudo liberar al Papa. Su vida inclusive es una vida digna de imitar. Nos cuentan en su biografía, por cierto, que las personas lo llamaban a él el emperador de los pobres. Siempre vivía ayudando a los pobres, construyendo capillas, iglesias, regalando cálices y bancos, y por todas partes este hombre se dedicaba a extender el reino de los cielos. Un 13 de julio fue el día en que él partió a la casa del Señor y junto a su esposa declararon que nunca habían tenido relaciones sexuales, pues ellos quisieron mantenerse juntos, pero viviendo en virginidad, amando y dedicándose a nuestro Señor Jesucristo. La iglesia hoy nos recuerda su vida para que nosotros, imitándole, entendamos que tú y yo también estamos llamados a vivir en santidad, que tú y yo también podemos extender la religión de Cristo en donde quiera que nos encontremos. Que Dios te bendiga. Mis hermanos, sanar las heridas es
permanente. Los seres humanos necesitamos sanar las heridas. Recibimos muchas heridas que no se ven físicamente, pero que están en nuestro interior. Heridas desde nuestra niñez, desde nuestra adolescencia, desde nuestra juventud, adultez, vejez. Heridas. Constantemente recibimos heridas. Y las heridas que más duelen, las heridas que más tardan en cicatrizar, son las heridas de nuestros seres queridos. Son las heridas que nos producen las personas que amamos. Son las heridas de nuestras personas que consideramos cercanas, familiares, amigos de confianza, socios donde había una confianza depositada. Esas heridas duelen mucho. Y René García nos trae un segmento que se llama Sanando las heridas. Gracias, Abba Padre Internacional. Estoy muy contento con ustedes, amigos, hermanas, una vez más aquí con este momento Sanando mis heridas, que me encanta porque Dios, amor, siempre sana. Y piensa esto, que te lo quiero dejar de reflexión: donde hay amor hay sanación. El amor siempre sana. En cualquier relación que tengas interpersonal o en cualquier realidad de la vida donde te hieras, hay falta de amor, porque el amor sana. Dios es amor. Por eso Jesucristo iba sanando de todas dolencias, y sobre todo las dolencias del alma, del corazón, las heridas emocionales. Hemos estado hablando en programas anteriores, y te motivo, si estás por primera vez conectado con Abba Padre Internacional a través de los diferentes medios que tenemos de difusión, de tratar de conectar con programas anteriores de este segmento y de todos, de diferentes, para que puedas irte enriqueciendo, no solamente de lo que viene delante, sino de lo que ya está ahí guardado para ti. Habíamos hablado en espacios anteriores que nosotros tenemos esas heridas, situaciones psíquicas, emocionales, que no nos dejan vivir la vida abundante que Jesucristo nos invita a vivir en Juan 10:10, que Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundante. Y muchas de esas situaciones no son conscientes. Muchas situaciones las vivimos por realidades inconscientes en nuestra mente, en nuestro corazón emocional, en nuestro ser, porque decía que la ciencia hoy en día, la ciencia secular, la ciencia no creyente, no importa, biólogos, neuropsicólogos, neurofisiólogos, biólogos, sobre todo en los estudios neurológicos, donde se estudia mucho hoy en día la relación entre memoria, emoción, entendimiento y acción, la conducta humana, lo cognitivo-conductual, cómo yo pienso, cómo yo actúo, pero también cómo yo pienso, cómo yo siento y cómo yo actúo. Inclusive hay terapias así que se llaman terapias racional emotiva, terapia cognitivo-conductual, dialéctica conductual. Hay muchísimas terapias psicológicas, pero a lo que quiero decir es que la ciencia va descubriendo a nivel del ser humano, a nivel del cerebro, las neurociencias, lo que la palabra nos dice, que Dios desde el vientre de la madre ya hay situaciones que nos marcan a favor o en contra. Si fuiste un hijo amado, deseado, querido, tendrás una psicología de una manera, y si fue lo contrario, de otra. Y hay básicamente, ¿por qué algunas heridas no se recuerdan? Pues nosotros tenemos la memoria declarativa y la no declarativa, la explícita o implícita. La declarativa tiene que ver con palabras, con imágenes, con asociaciones que es como los recuerdos se registran de manera consciente, que yo luego puedo accesar y recordar, que es la memoria más conocida por nosotros. Pero hay una memoria donde no hay palabras, donde todavía no existe la palabra. Un niño pequeño que no habla, o un niño en formación en el vientre de la madre, que no tiene voluntad tampoco de actuar, pero no tiene tampoco recuerdos conscientes, porque no tiene la palabra, porque todavía no está formado del todo, ni el cerebro, ni el ser, y cuando está pequeño no puede recordar algunas cosas, pero sí hay un recuerdo en la memoria inconsciente, en la memoria no declarativa.
Y eso se va a nuestras células corporales, a recuerdos que nosotros no podemos accesar. Los recuerdan mis emociones y eso se manifiesta por conductas. Lo que yo no puedo recordar con pensamientos y con palabras, y que no puedo tomar decisiones sobre ello, se manifiesta en conductas. Y hay básicamente 3 heridas principales en las que se resumen muchísimas heridas que podemos tener del vientre, de la infancia, pero básicamente son 3. La herida de abandono, la herida de agresión y la herida de abuso, y muchísimas otras heridas que van de una manera u otra relacionadas con estos. Ya hablamos anteriormente en otro espacio del abandono físico o psicológico que se puede experimentar en el vientre o en la infancia. Quiero hablarte de la segunda herida, la agresión. La agresión, ¿cómo se dan esas heridas de agresión? Quizás tú eres muy agresivo o quizás tú eres muy inhibido, aminorado, disminuido. Tienes mucho temor, mucha inseguridad, te da miedo todo. O tú eres muy agresivo, muy directo, no sabes expresarte, o estallas, o explotas, o manejas mucha frustración, o hieres muchas personas, o te dejas herir, o evitas herirte alejándote, o eres que te tiene mucha gente miedo, o tú tienes muchos miedos, tanto en las relaciones de pareja, en las relaciones de la iglesia, en las relaciones con los demás. Eso viene de la herida de agresión. Si tu madre, cuando estaba en tu gestación, en el ambiente que creciste durante los primeros 3, 5, 7 años, había agresión, si hubo intento de aborto, eso se manifiesta como agresión en nuestra psiquis, en nuestras emociones, o peticiones de aborto que le hicieron, agresiones verbales, discusiones, maltratos, agresiones emocionales, agresiones físicas que haya vivido tu madre o tu padre o el ambiente en el que creciste. Esto luego se puede manifestar como adicciones en la edad adulta, como opresiones, sentirme oprimido, tener mal carácter con mis hermanos de fe, tener mal carácter en las relaciones profesionales, ser explosivo. A veces llegan esas agresiones también a llevar conductas, a inducir conductas de suicidio. La persona se agreden contra sí mismo porque escucharon que en algún momento se había pensado en deshacerse de esa vida y así mismo él se lo cobra. Eso está registrado en las células, él o ella. Puede haber adicciones a las drogas, todas esas son predisposiciones. Y si no estás en nada de esto, situaciones extremas, porque conociste a Dios desde muy joven o lo has tenido un encuentro con Él, o tuviste un elemento que te ayudaron, pero quizás eres agresivo, aunque no lo exteriorices, agresivo internamente, te cuesta, te rebelas, no eres dócil, o le tienes miedo a todo el mundo y te escondes, te aminoras, te disminuyes, te conviene sanar. Tenemos que conocer las cosas antes de sanarla, pedirle a Dios. Y si no la podemos tener conscientemente, porque no lo tenemos en la memoria explícita o declarativa, podemos pedirle al Espíritu Santo que venga a nuestra memoria implícita o no declarativa, donde no hay pensamientos ni recuerdos que se puedan contar, pero sí están en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, en nuestro modo de actuar, en eso que yo no sé por qué me pasa. Únete a mí en oración, por tu hijo, por tu hija, por tu hermano, por un líder de tu comunidad, por ti mismo, por unos vecinos, y pidamos sanación a Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Vamos, felices los mansos de corazón, dice la palabra, porque verán a Dios. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos hagas mansos. Te presentamos esos recuerdos explícitos o que están grabados en nuestro cuerpo, en nuestra emoción, en nuestra infancia o en nuestra adolescencia, o ahora quizás lo tengo claro de nuestra adultez. Esa herida de la agresión que me tiene agresivo, que me tiene inquieto, que me tiene siempre rebelde, o que me tiene con miedo, temeroso, aminorado, inseguro, y no me atrevo a usar los dones que tú me das. Ven, Espíritu Santo, a sanarme, a tocarme, a revelarme tu luz. Ven a regalarme en este momento, Señor, ese amor, esa paz, esa ecuanimidad, ese ambiente tuyo que yo debí recibir desde el vientre, en la niñez o en cualquier etapa de mi vida y no recibí. Lo recibo tu paz, recibo tu sanación,
recibo la capacidad de no ser agresivo, sino ser manso y humilde de corazón, como tú, Jesús, como tu padre adoptivo José, hombre manso, y como todos los hombres de Dios. En el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, por la fe mía, la fe de mi comunidad, la fe de mi iglesia. Amén. Dios no te quiere agresivo. Dios te quiere ni aminorado ni agresivo. Te quiere asertivo, comunicativo, cercano, con fuerza, pero pacífico, como lo fue Jesús. Si experimentaste paz, cuenta tu testimonio a nosotros o cuéntalo en tu familia, en tu comunidad. Nos puedes escribir si quieres oración de sanación, si quieres alguna oración especial o algún tema específico de sanación interior, escríbenos a Abba Padre Internacional. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Abba Padre, Abba Padre. Seguimos acá en Abba Padre Internacional, ahora con el segmento La Palabra de Dios, que siempre se debe predicar a tiempo y a destiempo. En este momento tenemos a nuestra hermana Ana Yuderquis con el precioso tema Jesucristo revela la misericordia del Padre. Te dejo con ella, abre tu corazón, pon oídos atentos a lo que Dios quiere decirte a través de ella. Bendiciones. Muchas gracias, hermano Héctor. Bendecimos el nombre del Señor desde este espacio, tu programa Abba Padre. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, todas las personas que están conectadas a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, que se mantienen en sintonía con tu programa Abba Padre. En este día damos gracias a Dios por un nuevo día, damos gracias a Dios por su gran amor que se revela hacia cada uno de nosotros. Hoy invito a toda la familia que compone Abba Padre, a todas las personas que están en sintonía con este programa, especialmente a aquellas personas que están en tanta necesidad de Dios. El Señor ha puesto en mi corazón este tema que voy a compartir, que se titula Jesucristo nos revela la misericordia del Padre. Y quiero citar el evangelista San Juan en el capítulo 14, verso 6, donde el evangelista nos dice, refiriéndose a Cristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, bendito es el Señor. Esta es la revelación. Estas son las características, el mensaje divino que revela Jesús al pueblo judío. Y esta es la promesa del Padre que se nos revela a través de la persona del Hijo. Jesucristo es el rostro de la misericordia que nos revela al Padre. Jesucristo, siendo inocente, Él en su condición divina aceptó pagar el culpo, esa culpabilidad que yacía sobre cada uno de nosotros. Él, siendo inocente, aceptó tomar tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario. Y es por ello, hermano, que vamos a irnos a la historia del plan de la salvación del hombre. Y vamos a citar Génesis en su capítulo 3, versículo 3 al 5, donde nos dice la palabra de Dios: Jesús vence esta gran mentira que anuncia Satanás a la mujer. Vamos a escuchar lo que nos dice la palabra de Dios en este pasaje bíblico. Mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios: no comáis de él, ni lo toquen, es pena de muerte. Replicó la serpiente: de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe que el día en que ustedes comieran de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Aquí vemos el inicio de cómo Satanás se introduce en la vida del hombre para destruir el plan de Dios. Y aquí podemos ver cómo el enemigo introduce una gran mentira a la mujer.
que si desobedeciendo el mandato de Dios, desobedeciendo las palabras de su Creador, seduce a la mujer para que comiera de aquel árbol que estaba prohibido comer. Y aquí podemos ver, hermano, una enseñanza trascendental en la vida de salvación del hombre y de la mujer. Porque Satanás específicamente inicia esta destrucción con la creación del hombre y seduce primero a la mujer. Número 1, la mujer representa un manantial de vida. La mujer es símbolo de vida en la persona de Cristo, porque ella tiene la autoridad divina que Dios la elige para procrear vida por gracia divina de Dios. Y es por ello, hermanos y hermanas, que esta gran mentira donde Satanás introduce el pecado en la vida del hombre a través de aquella seducción. Y aquí vemos cómo en el mismo capítulo 3 del Génesis, pero en el verso 15, cuando después de que Eva había comido del árbol prohibido, seduce a Adán, que también cae en el pecado de la desobediencia. Más adelante podemos ver en este pasaje bíblico que el mismo Dios le dice a la serpiente: pero a ti, refiriéndose al enemigo, una mujer te pisará el talón, refiriéndose que aquel pecado, que aquella caída del hombre no quedaría tirada en el piso, que el plan de Dios, que el propósito de Dios de salvación, de restauración, que ya estaba decretado sobre la vida del hombre, Yahvé Dios iba a continuar con aquel propósito. Y es aquí como vemos el inicio de que Jesucristo se nos revela desde esta palabra profética que anuncia el Padre, que una mujer le pisará el talón a la serpiente. Más adelante podemos ver el cumplimiento de este oráculo de Yahvé en Juan el Evangelista, cuando nos anuncia que nos llegará un Mesías. Y aquel oráculo se cumple cuando el evangelista San Lucas, capítulo 1, en el verso 26, el ángel del Señor se le aparece a la Virgen María y les da el anuncio de la salvación. Más adelante, hermanos, podemos ver cómo el mal es introducido por la desobediencia del hombre. No estaba en el propósito de Dios la introducción del mal ni el sufrimiento en la vida de la humanidad. Sin embargo, el hombre en su sana libertad toma la decisión y manifiesta acciones y algunas conductas que desagradan y son contrarias al propósito de Dios. Podemos ver más adelante, citando al profeta Jeremías, capítulo 31, versos 31 y 32. El profeta se refiere al pacto de la nueva alianza. Podemos ver que después de la caída de Adán y Eva, el pueblo de Dios viene vagando. El pueblo de Dios camina en un desierto. Está totalmente apartado de la gracia y necesita ser restaurado por Dios. Necesita reconciliarse con su Padre. El pueblo de Israel, en este episodio que nos narra el profeta Jeremías, capítulo 31, verso 31, demanda, exige renovar el pacto de alianza con su Padre. Vamos a leer lo que nos dice este pasaje bíblico. He aquí que vienen días, oráculo de Yahvé, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pactaré una nueva alianza, no como la alianza que pacté con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarles de Egipto, cuando ellos rompieron mi alianza, y yo los hice estrago de mis pies. Oráculo de Yahvé. Sin embargo, hermanos, aquí podemos ver que a raíz del pecado cometido por el pueblo de Israel se rompe esta alianza. Y una vez más, el pueblo de Dios está necesitado de que Dios les envíe una palabra, que Dios les envíe un mensajero que les anuncie la restauración de su pueblo. Y podemos ver que en el
trayecto de la salvación del hombre y en toda la historia de la salvación, Dios se revela a la humanidad de una manera específica. Hay 3 momentos en la Biblia donde el poder de Dios, donde la manifestación de Dios es revelada al pueblo de Dios. En una primera etapa, es importante tomar apunte de estos 3 momentos gloriosos donde Dios se exhibe a su pueblo, donde Dios cumple sus palabras de liberación, de sanación, de restauración. La primera etapa, la primera fase en la cual Dios se revela a su pueblo es cuando Dios envía al gran profeta, a Moisés. Esto lo podemos ver en el libro del Éxodo. Éxodo capítulo 3, versículos del 7 al 9. Aquí podemos ver, una vez que Dios llama a Moisés, cómo Dios exclama a Moisés y le dice: he escuchado el clamor y el sufrimiento de mi pueblo. He escuchado la aflicción. He escuchado cómo sus opresores provocan sufrimiento en mis hijos. Y he bajado para librarles, bendito sea el Señor. Y esta promesa de salvación, de restauración en la persona de Moisés, Yahvé Dios revela su gran misericordia para con la humanidad. El Señor se revela a la humanidad con signos y prodigios portentosos, que a través de su mano poderosa liberta al pueblo de Israel. Y en esta primera fase donde Dios se revela a la humanidad, podemos ver un Dios que perdona, un Dios que no se hace indiferente ante el grito de un pueblo que está siendo oprimido. Y es importante prestar atención a este oráculo que el libro del Éxodo nos revela, bendito es el Señor. Dios está atento al sufrimiento de su pueblo. Dios está ahí, hermano. Lo que pasa es que hay un tiempo que tiene que agotarse. Hay un proceso que tiene que llegar a su etapa final. Israel duró 40 años siendo oprimido por los egipcios. Israel duró todas esas décadas sufriendo, padeciendo, donde no podían disfrutar de sus cosechas, donde sembraban y sus opresores cosechaban. Pero este es el tiempo donde Yahvé Dios le habla a la humanidad, le habla a su pueblo. En esta fase, en esta etapa donde el mundo en su sistema global está siendo amenazado por la pandemia, el pueblo de Dios no puede quedarse rendido. El pueblo de Dios debe permanecer de pie. Revela el mismo libro del Éxodo en el capítulo 15 en adelante, verso 14, que estando el pueblo de Israel ante la amenaza, al frente la inmensidad de las aguas y la persecución egipcia, 600 jinetes con sus caballos, con todas las armas de los egipcios, estaban en persecución ante el pueblo de Israel. Pero quiero darte una buena noticia, hermano. Cuanto más grande sea la opresión que quiera destruirte, es cuando la mano poderosa de Yahvé viene en nuestro auxilio. Bendito sea el Señor. Porque revela esta misma palabra que Moisés, lleno de Espíritu Santo, le dice al pueblo: mirad bien esto que hoy le persiguen y esto que hoy les quita la paz. Porque esos opresores, esos sus enemigos, nunca más lo volverán a ver en nombre de Yahvé nuestro Dios. Bendito sea su nombre. Y en esta primera fase de liberación, de restauración, Dios revela un rostro de misericordia para con el pueblo de Israel. Más adelante, en el Nuevo Testamento, se nos manifiesta el cumplimiento de la promesa del ungido, del enviado de Yahvé. El profeta Isaías, en su capítulo 11, nos habla de que del tronco, desde las raíces de Jesús, surgirá un brote y nos dará un Salvador. Se nos anuncia que pronto vendrá un libertador, que nacerá de una virgen, Jesucristo, el cual es el rostro que se nos revela la misericordia de Dios. Podemos ver, hermanos, cómo ante la presencia de Cristo en nuestras vidas,
nuestras cadenas de hierro, las ataduras, las tumbas humanas del pecado que nos tienen impedido de gozar, de disfrutar la gloria de Dios. Cristo en su divina misericordia representándonos ante el Padre, utilizando las palabras anunciadas por el evangelista San Juan capítulo 3 verso 16. Mas yo he enviado a mi Hijo al mundo para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Bendito es el Señor. Y ese es Cristo Jesús. Él es el enviado, Él es el ungido de Dios. Y en esta segunda fase de liberación, donde Dios revela su rostro de misericordia a la humanidad, Jesucristo se hace hombre. Las promesas dadas en el Antiguo Testamento nos anuncian que nos ha llegado el Mesías. Este hombre nacido de mujer, donde se cumple en el Evangelio de San Lucas capítulo 1 en el verso 46. Esta palabra dada por el mismo Dios a la serpiente, que a través de esta mujer, de esta virgen, de esta mujer llena de gracia, con su sí le pisó el telón a la serpiente, con su sí abre las puertas de la redención a la humanidad. Y aquel Jesucristo, Hijo de hombre, lleno de Espíritu Santo por el don divino que se le ha sido concedido, el mismo Dios hecho carne, alabado sea su nombre, se nos manifiesta un libertador, una segunda manifestación portentosa del don divino, de ese gran amor que Dios nos revela. Y podemos ver que así como revela el profeta Isaías en el capítulo 53, verso 4, Él tomó tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Él asumió nuestra condición de pecado. Él se rebajó a sí mismo por amor a nosotros. Cuán más grande señal de amor que nos revela Jesucristo, mis hermanos. ¿Acaso podemos nosotros exigir o pedir más de lo que ya se nos ha sido dado? Hermano y hermana, no hay por qué estar cabizbajo. Aún tenemos que mantener nuestras esperanzas. Jesucristo es la segunda manifestación portentosa del Padre. El Padre nos revela a su Hijo y viene a nosotros por amor, por pura misericordia. Nos anuncia San Pablo en Efesios capítulo 2, versos 4 y 5. Dios es rico en misericordia, pero el amor tan grande que nos revela, estando nosotros muertos a causa del pecado, Él tomó nuestros delitos juntamente con Cristo, por pura gracia, para llevarnos a la salvación eterna. Bendito es el Señor. Esta es la condición que Cristo adopta cuando Cristo dice sí al Padre y viene a pagar el precio por nuestros pecados y nos da vida juntamente con Él. Bendito Dios. El Señor quiere recuperar nuestra identidad. Jesucristo se nos revela como el único Hijo de hombre, nacido de mujer, bajo la unción divina del poder de Dios. Porque la sombra del Altísimo es la que se posa en el vientre de la Virgen y Jesucristo se hace hombre. Y en toda la historia de la salvación, específicamente a los 33 años, es que se revela su ministerio público. Y en esos 3 años de ministerio se nos revela un Mesías lleno de poder, un Mesías sobre el cual el poder de Dios actúa en él, un ungido de Dios que habla con autoridad al pueblo de Dios. Y estas características que lo identificaban a él como Mesías, revelaban al pueblo y Dios está con él, bendito sea su nombre. Y ese mismo Cristo que nos vivifica junto con el Padre, con su sacrificio en la cruz del Calvario, en este momento Él quiere recuperar nuestras vidas. Él quiere quitar de nosotros todas las ataduras, todas las herraduras de hierro que nos impiden avanzar.
En este momento, por el poder de su sangre preciosa, en el nombre de Cristo Jesús, el Señor deshace toda cadena en tu vida, hermano y hermana. Se rompen los pactos, se rompen las iniquidades del maligno cuando en la persona de Eva quiso destruir el plan de Dios en la vida de la humanidad. Hoy el Señor nos recuerda que por su sangre y por sus llagas hemos sido curados y sanados en el nombre de Jesús. Hay un solo sacrificio. Hay un solo Cordero de Dios que fue inmolado. Cristo Jesús el Señor. Él, hermano, está cerca de los que sufren. Él no vino por los que estaban sanos. Él no vino por aquellos que estaban en la sinagoga o por aquellos letrados que conocían la ley. No, hermano. Jesucristo vino por ti y por mí, que somos pecadores. Él vino porque Él, siendo Dios en su gran divinidad, por el amor que el Padre se nos manifiesta en la persona de Cristo, Él vino porque había el Padre como Dios identificado, que por nuestra propia cuenta nosotros no nos íbamos a salvar. Es imposible para el hombre hacer las cosas que agraden a Dios. Con tu fuerza, con nuestras propias capacidades, no podemos abandonar la vida de pecado, el mundo de las ataduras, el mundo de la idolatría, el mundo de la perversión, de la depravación humana. Jesucristo enmudecido en el dolor por la humanidad. Él aceptó pagar la culpa que hoy a nosotros nos trae la paz, hermano. Nos sigue diciendo el libro del Deuteronomio, capítulo 4, en el verso 31. Porque Yahvé tu Dios es rico en misericordia, no te abandonará ni te destruirá. Escucha, hermano, Él olvidará el pacto cuando prometió destruirte, y por amor a su nombre renovará la alianza con el pueblo de Israel. Y esta nueva alianza se nos es concedida en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Jesucristo, hermano, hecho hombre, opta y toma el lugar que nos concede la salvación eterna. Y hoy, por el poder de la palabra de Cristo, en el nombre que es sobre todo nombre, hermanos, creemos que las ataduras del pecado, que todo arrastre ancestral que han detenido el propósito de Dios en tu vida, en este momento el poder divino de Dios te está tocando. Las cadenas de bronce, las cadenas, hermanos, que te impedían avanzar, se convierten en este momento en cadenas de hielo que quedan deshechas por el poder de la sangre de Cristo. No hay poder infernal que pueda impedir que la gloria de Dios se manifieste a favor de su pueblo. La tercera fase donde Dios exhibe su promesa es con la llegada del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, verso 1 y siguiente, donde estando la iglesia primitiva reunida, el Espíritu Santo de Dios se revela a los discípulos. La iglesia nace, una iglesia que se convierte en testigo. Una vez más se nos revela el rostro de la misericordia del Padre. Jesucristo promete en el evangelista San Juan capítulo 14, verso 16. No los dejaré huérfanos. Mi Padre les va a enviar otro protector. Y esta promesa se cumple en Hechos capítulo 2 con la llegada del Espíritu Santo. Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. En este momento, hermano, quiero invitarte a que tú te sigas dejando guiar de este amor inmenso que el Padre nos revela. En este momento, hermano, quiero orar en el nombre poderoso de Jesús por tantas familias que han perdido la esperanza, por los que están oprimidos, por los que están presos, por los que están en cárceles, aquellos que están privados de libertad, para que el poder de la sangre preciosa de Cristo les liberte y rompa sus cadenas en el nombre poderoso de Jesús. Oh Jesucristo, tú que eres el camino, la verdad y la vida.
Mira este pueblo que se postra ante tu presencia. Toca por tu inmenso amor, toca a los que están enfermos. Mira cuántas personas padecen de enfermedades catastróficas. En este momento los que están sufriendo de cáncer, por tu sangre y por tus llagas, tócale, Jesús. Deshace por tu palabra, Señor Jesucristo, toda célula cancerosa en la vida de todos aquellos que en este momento por fe y por tu palabra están creyendo en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Sana la tierra, Señor. Ten misericordia de este virus que se propaga día tras día y destruye vidas, destruye tu creación divina. Que tu soplo divino, que la fuerza del Espíritu Santo nos acompañe y que cada día demos testimonio de que la misericordia del Padre está con nosotros y opera a favor de nosotros. Bendito es el Señor. Dios te siga bendiciendo, hermano. Permanece lleno de la presencia de Dios. Te invito a continuar en sintonía con tu programa Abba Padre. Qué prédica hemos tenido. Esta misericordia del Padre debemos de seguirla clamando sobre nosotros. Y quiero de una manera especial dar gracias a tantos canales de televisión y de emisoras de radio que transmiten este programa de Abba Padre Internacional. De una manera especial, en el día de hoy, le damos las gracias a Radioactiva FM en Paraguay, a Daisy, a Milcíades, que colaboran con esa gran emisora de radio desde Paraguay, nuestros hermanos. Un abrazo fraterno. También darle las gracias a Panamá, Radio Evangelio Vivo, a Auriel, sus colaboradores, Radio Hogar en Panamá también, a Boris, a Sergio, el coordinador nacional de la Renovación Carismática Católica de Panamá, y todos estos hermanos que están apoyando a través de los medios de comunicación que tienen disponibles este programa Abba Padre Internacional. Seguimos aquí, seguimos en este programa, seguimos en nuestras redes sociales de Abba Padre Internacional. Recuerda suscribirte en el canal de YouTube Abba Padre Internacional y recibirás todos los días este programa para que lo puedas disfrutar a la mejor hora de tu conveniencia, en adición a 70 emisoras de radio y televisión que en 17 países están transmitiendo diariamente en diferentes horarios este programa. Bendiciones y que la misericordia del Padre esté sobre nosotros, sobre ustedes, y que su protección divina así se manifieste. Queremos escuchar tu voz. Abba Padre, Abba Padre. En tu espíritu, Señor. Abba Padre, Abba Padre. Queremos escuchar